Gracias, pero yo creo que puedes darle fuertes palmas al Señor en este día, amén. Porque hoy estamos aquí por el Señor, estamos aquí para el Señor, para glorificar su nombre, amén, en todo tiempo y en todo lo que hagamos. Para eso estamos. Hoy estoy aquí abajito porque quiero estar más cerquita de ustedes. Más cerquita, más cerquita. Aleluya. Hay veces en nuestra vida, o todo el tiempo, en nuestra vida nosotros nos dejamos llevar por las apariencias. Nuestros sentimientos o lo que nosotros vemos, escuchamos y aún los que nos catalogan es lo que nos dirige en nuestra vida con Dios muchas veces. O el prototipo que se crea en medio de lo que es la vida del Señor en medio del cristiano. El libro de Jeremías, el profeta decía: yo soy un niño, yo no sé hablar. Pero el Señor le dice a Jeremías: yo voy a poner mis palabras en tu boca, y todo lo que yo te diga es lo que tú vas a decir. No te preocupes por nada. No te preocupes por lo que tú no sabes. No te preocupes por lo que dicen de ti. No te preocupes aún por lo que tu mente dice, porque muchas veces nuestra mente nos engaña y nos dice que nosotros no somos lo que tenemos que estar aquí. O no somos lo que nosotros tenemos que estar haciendo, lo que tenemos que hacer. No tenemos la capacidad que tiene fulano, perenseo y mengana. O no tenemos la unción que tiene perencejo. Pero nosotros tenemos lo que Dios depositó en nosotros. Y muchas veces andamos como esa, como ese profeta. O como Samuel, cuando fue a buscar a David. Y había un prototipo de que el rey tenía que ser de era un hombre fornido, listo para la guerra, adelante, un prototipo humano. Pero en las manos del Señor no hay prototipos. En las manos del Señor hay un plan perfecto en cada vida de nosotros. En el plan de Dios o en los pensamientos de Dios hay un propósito en donde el prototipo humano se rompe. Se rompe. Porque él empezó a ver a todos los que entraban y decían: este sí es. Este sí es. Y el Señor decía: no mires, que este no es. Este no es. Pero cuando entró David, dice la palabra que era hermoso. Y a lo mejor no tenía el prototipo, era delgado, era pequeño, era a lo mejor delicado para ir a la guerra. Pero ese eres tú. Ese eres tú el que está destinado a ir a la guerra. El que está destinado a levantar bandera, a ir delante del Señor. Yo no sé por qué los músicos se me bajaron, pero bueno. Amén. Y yo, hoy el Señor, todos estos días, hoy, desde la semana pasada, estaba hablando conmigo. Y el día domingo, yo dije: ese sí es el tema. Porque yo soy como Gedeón, yo ando preguntándole al Señor a cada rato si ese es o no es. Y vamos a hablar de un tema bastante controversial. Sí. De un tema que a lo mejor todos hemos escuchado, pero nos causa un revuelo, a otros miedo, a otros los paraliza, a otros nos hacen dudar, a otros no sabemos ni qué hacer en el momento, que es la guerra espiritual. Y si hablamos de este tema, tenemos para hablar toda una semana de guerra espiritual, porque es un tema muy profundo, muy amplio, ramifica demasiado. Pero vamos a hablar de los principios de la guerra espiritual, porque en nuestra vida,
Cualquiera que piense que no estamos en guerra a diario se está equivocando. Porque el enemigo se levanta en contra del propósito de Dios, Uri. No se levanta en contra tuya. Sí, ciertamente te odia porque eres la llamada. Pero es el propósito de Dios. El plan que hay dentro de nosotros, Él se levanta para que no se cumpla. Entonces, el que piensa de que a diario nosotros no tenemos una guerra que librar, está carente de entendimiento y carente de discernimiento. Porque aquel que conoce sabe de que el enemigo no va a descansar hasta que ver el plan de Dios aniquilado en nuestra vida. Está carente de discernimiento. El enemigo no le gusta que tú pienses o que tú alcances o que tú puedas obtener la victoria. Este es el enemigo. Nosotros tomamos vacaciones de la oración. Nosotros tomamos vacaciones de los ayunos. Y digo nosotros porque me pongo de primera. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar aquí delante y decir que realmente yo he tenido que agarrar y esa palabra tragármela y decir, esto también es conmigo. Tomamos vacaciones de las vigilias. Tomamos vacaciones de la palabra. Pero el enemigo no está descansando. El enemigo como río y como león rugiente busca a quien devorar. Y la iglesia está débil. Y no hablo de esta iglesia, hablo general. La iglesia está viviendo en una distorsión espiritual. El libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 6. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén. El libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 6. Dice la palabra. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo a pensamiento a la obediencia de Cristo. Vamos a tirarle un versículo más, dice el 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Este libro de Segunda de Corintios, en el versículo 3 dice que pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aquí no estamos hablando de algo terrenal. Estamos hablando de una guerra espiritual en la cual mis ojos no pueden ver naturalmente, mis ojos escuchar naturalmente, ningún sentido humano, terrenal, carnal puede percibir lo que está aconteciendo en las zonas espirituales a menos que yo me espiritualice, a menos de que yo viva conectado. ¿Cómo yo puedo saber qué está pasando en las zonas espirituales si yo no oro, si yo no ayuno, si yo no vigilo, si yo no leo? Yo vivo totalmente desconectado o desconectada de lo que es la presencia de Dios. ¿Y quién es la presencia de Dios? Aquel que revela lo que está oculto, lo que está en los secretos, lo que se está planificando, lo que se está haciendo en contra de sus planes. Entonces, dice que no militamos según la carne. ¿Dónde está nuestra vida de oración? Cuando hablamos de una vida de oración, hablamos de una cobertura total. No estamos hablando de que literalmente nosotros vamos a agarrar al enemigo y le vamos a meter un soplamoco y él lo va a sentir. Estamos hablando de una vida de oración. Estamos hablando de una conexión directa. Entonces nuestra vida de oración
nos hace reconocer o nos reconocen en el cielo. Cuando nosotros vivimos una vida de oración, el cielo dice: aquí está mi hija. Aquí está mi hijo amado, el que vive en presencia, el que está adorando, aquel que no se apura, porque muchas veces vivimos con una oración de 5 minutos y queremos derrocar el infierno y derribar y que los demonios salgan con una oración de 5 minutos. Es mentira. Es mentira. Y tampoco, mucho menos, el infierno nos conoce. No nos conoce porque no tenemos una vida de oración. No nos conoce porque en 5 minutos, cuando el Espíritu Santo quiere empezar a hablar, ya tú saliste de la presencia, porque tú dijiste que 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos eran suficientes. Dice que al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita. Cuando tú habitas en una casa, no es que yo voy para mi casa, duermo 10 minutos y después me voy al patio a dormir. No, yo vivo dentro de mi casa. ¿Cuál es mi habitación? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Si hablamos de guerra espiritual, hablamos de lo que debemos saber o tener un nivel espiritual elevado. ¿Qué significa esto? De que el inicio que tú tuviste con Dios, de aquí a un tiempo tú tienes que elevarlo, porque las batallas van a ser mucho más fuertes. Esto se va a poner bueno. Las batallas se ponen más fuertes cada día, porque el propósito de Dios está en ti. Entonces hablamos de que tu nivel espiritual debe mantenerse, 1, arriba, y 2, mantenerse. ¿Por qué? 1, subir, crecer, y 2, mantenerse. O sea que no puedes tratar o dejar de que tu nivel espiritual decline. Esto es guerra espiritual. Por eso te dije, vamos a hablar de guerra espiritual, pero vamos a hablar de principios. De principios, de cosas que nosotros debemos saber. Tu vida de oración es lo que va a sostener todo. Hablamos de guerra espiritual y nosotros oramos con el respeto a todas las personas, oramos por todas las cosas, pero si tú no tienes una vida de oración, todo puede caer. 1, porque no te reconocen, y 2, porque no tienes autoridad. No tienes legalidad en los cielos. No tienes legalidad en las zonas espirituales. Entonces estamos hablando de que una oración no es cualquier cosa. Una oración me mantiene en pie. Una oración me mantiene bajo la cobertura de Dios. Una oración es lo que va a sostener tu casa. Una oración es lo que va a sostener tu familia. Una oración es lo que van a romper los yugos. Una oración es lo que va a alertar en la nación de Panamá. Pero en personas íntegras en oración. En personas íntegras de oración. Si tú paras tu oración, no vas a tener crecimiento. No vas a tener crecimiento, vas a anhelar y vas a quedarte toda la vida mirando lo que tiene Perenceo, Mengano, Sultano, Juan, Mario, Sara. Vas a quedarte mirando eso, pero desarrolla lo tuyo. En cada uno de nosotros hay algo. Nosotros somos armas que el Señor utiliza para romper, para desarraigar, para liberar. Pero si nuestro nivel espiritual está decayendo o está débil o lo hemos dejado de alimentar, lamentablemente nosotros de armas nos volvemos presa fácil. Presa fácil para el enemigo. ¿Por qué? Porque ya no está imperando en el Espíritu Santo en nosotros. Está imperando la carne. El Espíritu Santo empieza a menguar, a alejarse, a desligarse de nosotros y la carne empieza a florecer. Los sentimientos, la rabia, el enojo, todo empieza a florecer. ¿A causa de qué? De la falta de oración. Para militar debo vencerme yo mismo.
principios. Yo no puedo ir a libertar a otra persona si yo misma no me he vencido. Todavía el rencor me domina. Todavía el impulso me domina. Todavía el sueño me domina. Algo más normal, más sencillo, un poco más blando. El sueño me domina. Entonces, el que milita tiene que cambiar su mente. Tiene que cambiar su mente porque yo veía unos videos y mi esposo está allí. Cuando las personas entran o se incorporan a la milicia, a la guerra, a la policía, lo primero que esa gente te cambian es el chip. Al inicio tú vas a extrañar familia, todo, pero después esa gente cuando salen de ahí, esa gente salen con el chip y el cerebro lavado a hacer lo que ellos tienen que hacer. Entonces, para yo saber que yo voy a militar, yo debo cambiar mi mente. Mi mente va a trabajar en contra mía. Ellos cuando están allá adentro, su mente le dice, ven acá, ya tú tienes que soltar eso, esto no es para mí. Entonces nuestra mente nos dice lo mismo, suelta esto porque esto no es para ti, tú eres débil. Tú dudas, tú no tienes fe y te empieza a decir tu mente un poco de cosas. Es tu propia mente y juega una partida falsa. Entonces el que milita debe vencerse. Todo empieza aquí. Yo le decía a mi hija, a mi princesa que está allá atrás sentada, y yo corría con ella un día y yo le decía, cuando yo corro, mi mente me dice, detente. Pero yo entreno con el Espíritu Santo y yo oigo una voz que me dice, siga adelante. Y mi cuerpo también quiere detenerse y yo sigo adelante. Entonces, así mismo trabaja nuestra mente. Nuestra mente empieza a decirnos, detente, quédate en tu casa. Un día que tú ores no es nada. Un día que tú no ayunes no es nada. Tu mente te empieza a decir, pero si Juana no está ayunando y no le está pasando nada, a ti tampoco te va a pasar. Perencea tiene una Prado y ella ni siquiera ora, así que tú también no puedes orar. Tu mente, olvidando de que el propósito que hay en ella no es el mismo propósito que hay en ti. Guerra espiritual. Véncete a ti mismo. Para hacer guerra espiritual, tú tienes que vencer tus emociones, tienes que vencer tus pensamientos y por consiguiente, cuando tú venzas eso, las acciones van a ser el resultado de haber vencido tu mente y tus sentimientos. Véncete. Pero para militar debo capacitarme y las personas no quieren capacitarse. ¿Qué usted cree que hacen los militares y los policías y se internan un poco de tiempo allá capacitándose? Porque si yo no sé usar mi arma, yo no puedo salir como loco a dispararle a la gente. Algo sencillo para que puedan entenderlo. Entonces hablamos de armas. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué armas? ¿De qué arma estamos hablando? ¿Qué armas? Hablamos de que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores, potestades y huéspedes. Pero tú no conoces ni siquiera tu propio enemigo interno para ir a pelear con el enemigo externo. Entonces tú necesitas capacitarte. Entonces tú necesitas sentarte y escuchar de personas que saben o tienen una poca sabiduría, que te puedan asesorar. Ahora, yo no te voy a hablar de que ellos te van a decir, mira, este demonio se saca de esta manera. No, esa persona te va a decir a la presencia. A la presencia. Y cuando llegue el momento indicado, va a ser el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Porque toda persona que milita sabe de que lo que hay en ellos, en medio de la unción, no es de ellos, es de Dios. Es de Dios. Entonces tenemos que aprender a militar. Jesucristo, antes de ir a hacer todo lo que iba a hacer,
ese hombre se capacitó. Pablo, aunque erróneamente dice que no sabía lo que él hacía, dice que se capacitó. Los discípulos caminaron años con Jesús y muchas veces yo creo que ellos ni siquiera sabían que se estaban capacitando, pero se capacitaron. Capacítate, aprende, introdúcete en la palabra. La palabra es lo que te va a llevar. La Biblia dice que el poder está en mi boca, pero muchas veces en la oración tenemos palabrería y poca palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que tiene el poder para derrocar las tinieblas. Porque cuando nosotros decimos no tenemos lucha contra carne ni sangre, lo que nosotros estamos declarando es la palabra del Señor, no la nuestra. Capacítate. En medio de tu capacitación, tú vas a aprender instrucciones. Instrucciones, vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Vas a aprender a escuchar la voz de tus líderes. Vas a aprender cuáles son tus verdaderas armas. Muchas veces nosotros tenemos armas carnales estando en la iglesia. ¿Y cuáles son nuestras armas? Y digo, ¿cuáles son nuestras armas? Porque es algo en el cual el Señor está trabajando conmigo. La lengua, porque no la paramos. Esa soy yo. ¿Sí o no, esposo mío? ¿Sabe? Y al capacitarme, adquiero disciplina, disciplina espiritual. Disciplina, la disciplina me vuelve sabio, me hace conocedor. Disciplina. Empieza a ayunar por una semana y empieza después el lunes y otra semana. Y termina el domingo y el lunes tú dices otra semana. Y cuando tú quieres venir a ver, tú no hay nadie que te detenga, porque creaste una disciplina espiritual. Para militar debemos tener disciplina espiritual. Hay algo verídico que es una teoría terrenal, pero es verídica. Puedes decirte que es espiritual porque no se puede ver, pero si tú la ejecutas es verídica. Haz algo por 21 días. Hay algo que te cueste. Y hazlo por 21 días y en el día 22 no te va a costar. Y yo creé una disciplina de orar de noche. Y mi esposo se va a reír. Yo creé una disciplina de orar de noche y después no había nadie que me parara de orar de noche. Y yo tuve no sé cuántos meses, no sé cuánto tiempo en donde, esposo, tú me lo permites, yo no dormía con mi esposo. No, y literalmente no estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de que ni siquiera el calorcito me sentían allí. Porque a las 11 de la noche yo estaba despierta y era una lucha y él se quejaba. Pero ya mi espíritu anhelaba presencia. Entonces, para yo militar correctamente debo capacitarme. En la capacitación voy a aprender instrucciones. Voy a aprender cuáles son mis armas y a utilizarlas. Y esto va a crear disciplina. Y esta disciplina me vuelve más sabio. ¿Por qué yo necesito capacitarme? Porque tú no puedes pelear si tú no sabes quién tú eres en la mano de Dios. Sí. Porque vamos a pelear, pero no sabemos qué es lo que yo tengo de parte de Dios y desarrollarlo y explotarlo. Y me quedo toda la vida mirando a Perenceo y a Sultano y a Mengano. Entonces descubre quién tú eres en la mano de Dios. Descubre qué es lo que tú tienes de parte de Dios y utilízalo. Levántate, levanta tu altar, levántate en guerra, pelea por tu casa, pelea por tu familia, pelea por tu propia
alma. Porque se están perdiendo aún las almas de la iglesia, me decía el Señor. Las almas de la iglesia, y cantamos que el día que Él venga nos vamos ahí. Y es mentira. Porque si viniera hoy, seamos, pero no me lo digan. Te irías. No me lo digas y no voy a mirar a nadie. Versículo 4 de ese mismo texto de 2 de Corintios dice que porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, no puedes librar una guerra en los aires. Y eso ya lo había tocado anteriormente. Pero tú no puedes librar, dice que nuestras armas, porque mis armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, no en ti, en Dios, para la destrucción de fortaleza. Yo no puedo librar una guerra en los aires, en donde gobiernan. Voy a tocar un poquito solamente eso, no lo voy a ampliar porque no es el tema, estoy hablando de principios. En el área de la demonología hay demonios territoriales, demonios asignados, territorios de continente, de países y demás. Ellos tienen una estructura bastante organizada. Entonces nosotros vamos a librar una guerra y vamos a pelear por Panamá. Y hay alguien asignado para Panamá. Y nosotros vamos a pelear por Panamá. Ahora yo no te estoy echando miedo. Te estoy diciendo, ponte en la pila, pelea tu batalla, tu alma está en peligro. Necesitamos salvar nuestra alma para poder salir afuera. Entonces, si yo libro, yo no puedo librar una batalla en los aires con los demonios si yo misma no estoy siendo sometida, si yo misma no he vencido. Antes de pelear con cualquier enemigo demoníaco, vence tu gigante, vence tu Goliat. ¿Cuál es tu Goliat? ¿Cuál es tu Goliat? Entonces hablábamos aquí en el versículo 4 que la destrucción de fortalezas, las armas, el ayuno, la oración, la lectura, la búsqueda, la vigilia, son las armas que tú vas a usar para derrumbar tus argumentos y tus fortalezas. ¿Cuáles son tus argumentos? Son aquellas cosas que tú pones excusas para no poder avanzar en lo de Dios. ¿Cuáles son tus fortalezas? Tus limitaciones que llegan a tu mente. Entonces, esta palabra me está hablando de que el ser humano se crea. Por eso que hablaba yo de la mente. La mente me hablaba, me decía, detente. Y tú tienes que vencer tu mente. Tú tienes que vencer tu fortaleza. Te impiden pelear la verdadera batalla. Te impiden alcanzar lo que el Señor te ha dado. Te piden vencer a tu verdadero enemigo. ¿Cuál es tu verdadero enemigo? Tú misma. Tú mismo eres tu verdadero enemigo. Porque nos conocemos la palabra que decimos que no podemos los frutos, las obras de la carne, pero nosotros mismos caemos en la obra de la carne. Así que ¿quiénes somos? Somos nosotros nuestro propio enemigo. Somos nosotros mismos. ¿Tú quieres ver expulsión de demonios? Controla tus sentimientos. Controla tus emociones. Controla tus males. Aprende a dominarte. ¿Quieres ver liberaciones? Libérate tú primero. ¿Cómo? En ayuno. Tú no necesitas que nadie te ponga la mano. Tú no necesitas que nadie te enchumbe en aceite y te unjan con sal. Tú necesitas ayuno y oración. Y automáticamente la carne va a morir. Y cuando la carne muere, ¿quién podrá detener lo que hay en ti de Dios? Porque ya no vives tú, mas Cristo
es el que vive en ti. ¿Quieres ver rompimiento? Empieza a ser libre tú. Empieza a ser libre tú. ¿Por qué? Porque un enfermo no puede guiar a otro enfermo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Yo no, si yo estoy con trancazo, yo no le puedo decir a Suri, y yo con fiebre y cosas, y decirle a Suri, vamos que yo te voy a atender, porque yo misma no puedo. Mi cuerpo no me va a dar. No puedo. Puedo tener todo lo que ella necesita saber, pero yo no la voy a poder ayudar. Y hay personas que van a venir. Viene un tiempo de visitación. Aprovecha el tiempo de visitación. Que cuando el tiempo de, es más, el tiempo de visitación está. Porque por la palabra que se están escuchando, tú tienes que aprovechar para cuando vengan las almas necesitadas, tú te listas. Y listo como un soldado. Que cuando tú camines, todo se tenga que sujetar ante la presencia que hay en ti. No ante ti, ante la presencia que hay en ti. ¿Quiere ver el rompimiento? Libérate. ¿Por qué? Porque en nuestra vida hay herencias, hay maldiciones generacionales. Estoy diciendo que no te voy a hablar de demonios, te estoy hablando de ti primero. Herencias y maldiciones generacionales, que mi mamá le dio la presión y yo tengo la presión y mi hija va a sufrir de la presión. La sangre de Cristo, el Señor, cancela eso en el nombre de Jesús. Somos libres. El acta del decreto fue anulada. Debemos liberarnos de las cadenas, de que nuestros hijos sean libres. Nosotros los padres tenemos que encargarnos de que nuestra generación que viene sea libre, porque nosotros somos la cabeza. De que hay un padre que es borracho y viene en el chorreteo y en fila. De que el padre es maltratador y en fila se van las generaciones. Tenemos cosas que romper. Maldiciones de que mi familia vivía en miseria y yo también voy a vivir en miseria. Cancela eso en el nombre de Jesús. Tú no naciste para eso. Tú no naciste para eso, dice el verso 5. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos, ideas, pensamientos, razonamientos, filosofías. Estos son los argumentos. Encontramos personas que saben que la palabra dice algo y ellos te buscan la excusa que sea y te la combinan con tal de cumplir su propósito y anulan en su vida esa palabra. Toman para ellos de que somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero de que tú tienes que soltar todo y de que en ti tiene que nacer el fruto del Espíritu, de que tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, de que tú, si tienes algo en contra de tu hermano, ve donde tu hermano, pídele perdón y luego tú puedes venir al altar. No, eso no. Argumentos, pensamientos que se radican en la mente del ser humano y se enraizan en su vida. ¿Por qué se enraizan? Porque cobran vida. Después te predican con eso y te buscan 100 opciones o 100 cosas positivas por el cual tú tienes que hacerle caso. Pero si tú tienes el Espíritu de Dios, tú no te vas a dejar engañar. Pero si tú estás en una vida de oración y tú estás en una vida en donde de consagración, en donde Dios te habla, nada te podrá engañar. Argumentos
Dice, derribando esos argumentos, derriba todo argumento que vaya en contra de la palabra del Señor. Si has diagnosticado algún argumento en tu vida, hoy es el día. Hoy es el día de empezar una liberación en tu vida. Y estos argumentos son distracciones. Son distracciones porque vive esa persona en un círculo vicioso. No avanza. Y si hay otras personas que se dejan llevar, tampoco avanzan. Y caen una y otra vez en el mismo argumento. Y el enemigo lo tiene distraído en esa pequeña palabra, menos en lo que deben alcanzar. Estas distracciones o estos pensamientos nos quitan legalidad en el mundo espiritual. ¿Qué es la legalidad? Es la autorización, el permiso, el acceso que me da la presencia de poder entrar y hacer lo que yo debo de hacer por mi casa, por mi familia, por mi vida. ¿Por qué? Porque estos argumentos traen un resultado. Estos argumentos traen rebelión. Y muchas veces no aceptamos la rebelión porque estamos bien enraizados en eso. Y lo vemos como si fuera bueno. ¿Por qué? Porque la rebelión viene del corazón. Viene de los sentimientos. ¿Por qué los ligo? Porque cuando nosotros tomamos algo que nos gusta, nosotros lo incrustamos acá adentro y nos duele soltar las cosas. Pero la rebelión trae desobediencia. Desobediencia trae miedo, duda, inseguridad a la vida del cristiano. Y aunque tú no lo creas, esos tres también trabajan en el mundo espiritual como agente demoníaco. Hay un espíritu de miedo, hay un espíritu de duda. Y si hay algo operando en tu vida, tú necesitas soltar. Necesitas orar. Necesitas renunciar. Yo me tomé un tiempo y le decía a varias hermanas en diferentes ocasiones que yo me tomé un tiempo en poder estudiarme y yo me senté a hacer una lista de todo lo que yo tenía, de mis defectos, de mis caídas, de donde yo tengo esa cefalía espiritual. Y yo levanté ayuno y mencionando uno a uno, yo renuncio a esto. Yo renuncio a esto, yo renuncio a esto, yo renuncio a esto. No digo que lo he vencido todo, pero he tenido un avance porque he tenido la disposición. Entonces, estas cosas no quitan legalidad en el mundo espiritual, porque si yo dudo y viene alguien que necesita una liberación, eso que está allá no se va a sujetar a mi palabra. Eso que está allá no se va a sujetar a una persona que no está segura si la sangre de Cristo puede o no puede en este tiempo o tiene el poder. Eso que está allá va a salir. ¿Por qué? Porque yo mismo o yo misma a lo mejor lo tengo también. Problema. Entonces tenemos cosas que debemos que derribar. Derribar la iniquidad. Hemos escuchado la palabra iniquidad, iniquidad, iniquidad. Y la palabra iniquidad no es más nada que maldad. No es más nada que maldad, para que tú conozcas qué dice la palabra iniquidad. Y muchas veces la iniquidad, no muchas veces, la iniquidad viene por herencia. Por herencia viene la iniquidad. El libro de Ezequiel capítulo 28 versículo 5 dice la palabra que él habla en el texto, dice: perfecto eras tú, haciendo un esquema de Satanás. Perfecto eras tú hasta que se halló en ti maldad, iniquidad. Perfecto eras tú. Y ese mismo que perfecto era, que lo tenía todo en los cielos, que no había otro comparado como él, bajó
Y ya ustedes saben lo que pasó en el Edén. No vamos a entrar en ese tema. Pero a través de los tiempos, a través del pecado, el pecado original empezó a pasar de generación en generación en la vida del ser humano. Jesucristo vino, rasgó el velo y nos dio acceso. Sí, pero la maldad está en nosotros. El Salmo 51, versículo 5, el salmista dice: en pecado me concibió mi madre. Decía David, en pecado me concibió mi madre. Nosotros no sabemos qué es lo que pasó en nuestro antepasado. Nosotros necesitamos ser libres. Nosotros necesitamos ser libres. Yo tengo descendencia oriental. Yo tenía una cosa que romper, porque los que estaban allá atrás eran idólatras, porque los que estaban allá atrás servían a un dios dragón, porque los que estaban allá atrás inciensaban y se postraban ante una estatua. Y yo me niego que desde aquí a mi generación, no hasta la cuarta, sino hasta la venida de Cristo, no van a ser idólatras, sino que van a adorar al Dios de los cielos. Y yo tuve que levantarme y darme cuenta de esto. Y si miro para el lado de mi mamá también. Y tuve que romper una pequeña anécdota verídica. Mi mamá le dio derrame cerebral a los 33, 34 años. Derrame cerebral. Y el Señor me viene hablando de eso. Y yo oraba por eso. Yo tenía años orando por eso. Hasta que llega el tiempo en donde vengo a cumplir la edad, en donde aconteció la cosa. Y yo iba caminando a buscar a Lía a la escuela. Eran los tiempos que yo vivía aquí en el altar toda la mañana. Y yo iba rumbo a buscar a Lía a la escuela. ¿Sí, ya? Y cuando yo vengo de regreso, el Señor me dice: corre al altar. Cuando yo vengo llegando por la cosa de los ciegos, la callecita de eso de los ciegos, el pie se me empieza a dormir. Y el pie y la mano empieza y se me duerme. Y yo siento cómo me está corriendo. Y el Señor me dice: tira al altar. Y yo iba, literalmente yo venía así, porque ya yo sentí la cabeza, la mitad de la cabeza. Y yo me tiro en el altar. Y yo me tiro y yo empiezo a gemir. Y yo le digo al Señor: yo cancelo esto. Yo renuncio a esto. Yo no estoy dispuesta a pasar lo que pasó ella, porque yo soy nueva criatura. Y empiezo, para cortarte toda la historia, porque no te voy a decir todo lo que yo oré. Yo me paré sana. Eso nunca más pasó. Y muchos días después, 2 semanas, 3 semanas, el Señor me aclaró de esa herencia de maldición que yo tenía. Las enfermedades llegan a nuestra vida para pasar de generación en generación. Liberta a tu gigante y no permite que la enfermedad cruce de generación en generación, porque el Señor no creó a Adán enfermo, ni a Eva enfermo, ni para enfermedad. No nos hizo para eso. Nos hizo para ser portadores de gloria. Guerra espiritual. Yo no te estoy hablando de demonios. Yo no te estoy hablando de cosas. Porque para yo entrar en ese ambiente, yo necesito entrar aquí y aquí, para que mis acciones tengan un resultado positivo. Y entonces yo tenga dominio y legalidad en el mundo espiritual. Porque ahí está el ejemplo de los hijos de Seba. A mí me gusta eso, yo me río, yo nunca he predicado con eso, pero hoy es el día de que te lo voy a mencionar. Ellos fueron a reprender,
Porque ellos vieron de que esto era fácil. Esto nada más decía en el nombre de Jesús. Sujétate y sal. Palabras y palabras. Palabras y palabras. Pero ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está el permiso de los cielos para que tú lo hagas? Y dice que esos hombres salieron casi que sin nada, en vergüenza. En vergüenza. ¿Por qué? Porque habían gigantes en ellos, gigantes los cuales ellos no podían o no habían vencido, porque creían de que las cosas espirituales se manejan como se hace en lo terrenal. Lo terrenal nada tiene que ver con lo espiritual. Lo espiritual tiene su forma a la forma de Dios. Lo terrenal tiene su forma a la forma en que los seres humanos lo hacemos. Y eso no lo va a cambiar nadie. Y estoy concluyendo. Y concluyo. Queremos hacer guerra, pero sin someternos en nuestra vida. Nadie puede hablar de demonios sin vencerse a sí mismo. That's it. Lo dije con todo el respeto. En un inicio dije respetando a todas las personas, pero es necesario salud espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a librar batalla y el enemigo está listo para darnos un punching bag de una vez. El enemigo tú no le vas a tirar y no esperes que él se va a quedar con la pegada. Dice a la lalí. No esperes eso. Donde tú le tiras al enemigo, el enemigo va a venir fuerte. Va a venir poderoso, va a venir a desbaratarte la vida. Y entonces tú tienes que estar revestido de toda arma. Revestido. Revístete de las armas del Señor. Oye, ese saxofón, qué rico. Por eso que el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diremos nosotros, tú eres nuestra esperanza y nuestro castillo. El Dios en quien confiamos, porque Él nos librará del lazo del cazador. No nos dice nosotros, Él. ¿Por qué el salmista decía esto? Porque a pesar de la falla, él conocía de que la presencia de Dios era más importante que cualquier cosa. El salmista, a pesar de su falla, reconocía de que sin la presencia de Dios, él no podía salir a hacer nada. Algo que tenía David era que él consultaba con Dios. A lo mejor se equivocó cuando censó, pero yo creo que eso le llegó de escarmiento. Efesios capítulo 6. Y estoy cerrando. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Vamos a tocar dos textos y cierro. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete de toda armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del enemigo, el diablo. Porque no tienes lucha contra carne ni sangre, sino contra los principados, contra los gobernadores, contra las potestades y contra las huestes espirituales del mal en las regiones celestes. Por tanto, toma tu armadura hoy si la dejaste. Toma tu armadura, toma el ayuno, toma la oración, toma la vigilia, toma la palabra para que puedas resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, mantente firme. Mantente militando, mantente trabajando, mantente buscando la presencia de Dios. Para que tú puedas decir, como decía mi amigo Pablo, he peleado la buena batalla. No la batalla, la buena batalla. Y he acabado la carrera porque yo he guardado la fe. Para un hombre decir que ha guardado la fe significaba que era un hombre de oración, era un hombre de búsqueda, era un hombre de escuchar a Dios, era un hombre de recibir instrucciones, era un hombre que estaba constantemente amasando el cuerpo
para vivificar el espíritu, matando nuestra carne para levantar la bandera de Cristo en nuestra vida. Levanta la bandera de Cristo en tu vida. Levanta la bandera de Cristo en tu vida en esta hora, iglesia. Si has soltado las armas, hoy vuelve a levantarlas. Si has soltado lo que Dios ha dicho que tú tienes que hacer, vuelve a hacerlo. Vuelve a tu espiritualidad en este tiempo, iglesia. Vuelve a levantarte. Vuelve a intentarlo. Porque el Señor está buscando guerreros y verdaderos guerreros. Y yo creo que entre esos guerreros estás tú y estoy yo para librar la buena batalla.